Después del capítulo que dedica a actos personalísimos, el capítulo cuarto del libro primero del Código Civil, artículo 62 y subsiguientes, se refiere a un atributo central de la persona humana, como es el nombre. Haremos entonces algunas breves consideraciones sobre este tema. La primera es que la modificación más importante que vemos con el Código Civil y Comercial no es tanto de contenido, sino de sistemática, porque esto estaba regulado en una ley aparte, que era la ley 18.248, que había tenido algunas modificaciones, pero que no estaba integrada al Código Civil, y ahora sí lo está, y está regulado en unos pocos artículos el nombre. Nombre que es jurídicamente un atributo de la personalidad, un derecho humano, y es también en cierta forma una suerte de deber, o tiene un concepto de institución de policía civil, y por eso aparece de alguna forma condicionado y regulado por el Estado, que entre otros caracteres establece la obligatoriedad. Cada persona debe llevar un nombre a los efectos de su identificación, su inmutabilidad, el hecho de que en principio, o estabilidad o fijeza, en principio el nombre no debe cambiar, el principio de unidad, que cada persona no puede tener más de un nombre, todas ideas que se relacionan con la necesidad de tener una suerte de posibilidad de identificar a las personas dentro de la población y del territorio. Por eso está regulado y esto se refleja en algunas restricciones que aparecen en el nombre. Nombre que podemos distinguir o que podemos descomponer en el nombre el nombre de pila, llamado en el código prenombre, y el apellido. Así que vamos a ir por partes y distinguir. En primer lugar, este prenombre o nombre de pila, su elección corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. No aparece aquí regulado la posibilidad de que exista un desacuerdo entre ellos. En tal caso deberá ocurrir alguna suerte de audiencia o intervención judicial. Son casos raros, normalmente esto no sucede. A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro. Esto en casos de filiación única, es claro que, por ejemplo, solo la madre, si no existe la filiación de quien se haya determinado como su padre, va a tener este derecho. Si no existe por ambos padres o por uno de ellos, el que esté en condiciones de hacerlo, el estado de elegir el nombre, lo tiene que hacer el Ministerio Público o el funcionario del Registro de Estado Civil de las Personas. Se establecen algunas restricciones. El artículo 63 dice que no pueden inscribirse más de 3 prenombres o nombres de pila. Por ejemplo, Belgrano se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bueno, si hoy se fuera a inscribir, dirían, bueno, elija de los 4 nombres que tiene, elija los 3 que más le interesan. Esto tiene la idea de evitar que el número excesivo de nombres induzca a la confusión sobre una persona, haga inmanejables los padrones, etc. Con la misma idea se prohíbe la inscripción de apellidos como prenombres. Alguien no se podría llamar de nombre González, porque esto también induciría o genera la posibilidad de inducir error con algo que rápidamente o intuitivamente identificamos con un apellido. Dice que no pueden inscribirse prenombres extravagantes.
Y hay una otra restricción que también busca evitar las confusiones, que es que el primero de estos prenombres, o como venimos diciendo, nombres de pila, no puede ser idéntico a el mismo primer prenombre de otro hermano. Y de vuelta esto tiene la idea de evitar la posibilidad de que existan homonimias, confusiones con efectos voluntarios o involuntarios hacia tercero o para el propio Estado. Hay muchas de estas cosas que finalmente van a terminar resolviéndose o generando una casuística directamente en el registro civil cuando alguien sea autorizado o no autorizado, pero estas son las reglas esenciales que establece el artículo 63 del Código Civil. Con respecto al otro componente del nombre, que además del prenombre o nombre de pila, lógicamente es el apellido, en este punto el Código Civil y Comercial sí introduce un cambio importante que podríamos caracterizar como el abandono de la primacía del apellido paterno. Esto es porque en el artículo 64 se dice que el hijo matrimonial debe llevar el primer apellido de alguno de los cónyuges. No necesariamente quiere decir esto que debe serlo del padre. Esto es lo que aparece en el caso normal. Puede ocurrir que no exista acuerdo entre los padres que ambos quieran tener su apellido, en cuyo caso, dice este artículo, se debe determinar por un sorteo realizado en el registro del Estado Civil. Con respecto, esto no implica que no puedan inscribirse sí con doble apellido, a pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede, independientemente que se haya inscrito inicialmente con un solo apellido, se puede agregar el otro apellido. Aparece una restricción en cuanto a que todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya resuelto para el primero de los hijos. La idea es que todos los hijos del mismo matrimonio tengan la misma estructura de apellidos. O sea, si un matrimonio López Martínez decidió llamar a su primer hijo López, no puede a una segunda hija que tenga llamar Martínez y a un tercero López Martínez. Como lo haya sido llamado el primero, así debe de alguna forma unificarse la utilización del apellido. En cuanto al apellido de los hijos matrimoniales, el caso inicial es que tenga un solo vínculo filial y va a llevar, que suele ser la madre, y va a llevar el apellido de ella. Si en cambio ha sido reconocido y lleva la filiación de ambos progenitores, se aplican las reglas que vimos con respecto a los hijos y pueden optar ellos, los progenitores, por elegir cualquiera de los dos apellidos, o uno solo, o si están en desacuerdo, ir finalmente al sorteo. Y finalmente otra cuestión que demuestra en qué medida el Estado se ocupa de que todos tengamos un nombre como un derecho y también como un deber, está reflejada en la regla del artículo 65, cuando en los casos asumimos y desde luego esperamos altamente improbables de que haya una persona que no tiene una filiación determinada, el Estado debe inscribirla, debe igualmente anotarla, no sabemos su apellido, pero se la debe anotar con el apellido que o el que esté usando o en su defecto con
un apellido común que no resulte de una, digamos, común en el sentido de un apellido relativamente frecuente o con mucha cantidad de gente que lo lleva. En todo caso, para el Estado debe tener ese apellido y así se lo debe inscribir. Habíamos dicho que el nombre era inmutable y esto es un principio que tiene una excepción y la excepción está supeditada a la existencia de justos motivos. Está enunciado en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que dice que se considera justo motivo para que alguien pida el cambio de su nombre, la posibilidad de incorporar un seudónimo que hubiese adquirido notoriedad, algunas cuestiones de, dice, raigambre cultural, étnica o religiosa. En este caso citamos, o podemos apelar al caso de Cassius Clay, se cambia el nombre a Muhammad Ali cuando se convierte a la religión musulmana. Estos casos están de hecho aceptados en nuestro derecho. Y la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se incorpora aquí una suerte de consideración especial para dos casos que son el cambio de prenombre por identidad de género, vale decir, aquel que cambia su género de varón a mujer y que pasa de algo que permite la ley de identidad de género y que pasa de ser María a ser Carlos. Esto es considerado necesariamente un justo motivo, porque si asumimos que tiene el derecho a cambiar de género, no podemos imponerle, no podemos no reconocer la posibilidad de que ajuste su nombre a un nombre del género al que ha adoptado. Y el otro caso que se considera también justo motivo es el caso de quien ha sido víctima de desaparición forzada o apropiaciones ilegal de personas o supresión de estado civil. Como decimos, justos motivos, esto no es taxativo y siempre va a requerir la decisión judicial a través de un proceso que, según dice el artículo 70, debe tramitar por el proceso más abreviado que prevé la ley local, debe publicarse en un diario oficial para que otras personas, por ejemplo acreedores o algún interesado, pueda conocer qué es lo que alguien se va a cambiar el nombre y que tiene que hacer algo al respecto. Se puede formular una oposición, hay que pedir información sobre eventuales inhibiciones de bienes que puedan tener el afectado. Esto en vista de que alguien pueda hacer esto con un fin de defraudar a terceros. Entonces esto está sujeto a algunas consideraciones que son conceptuales y otras propias de un proceso que al menos la ley lo ha previsto como un proceso breve y expeditivo. Algunas referencias con respecto a las 3 acciones de protección del nombre que están previstas en el artículo 71. La primera es la acción de reclamación que tiene aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Acá estamos asumiendo un caso donde alguien está negando la identidad de una persona, dice vos no sos quien decís ser, y esta persona que tiene este problema que puede causar daños en su vida pública y civil y emocional, puede decir, no, yo voy a demostrar esto, controvierto, hago una acción de reclamación o reconocimiento, y la ley prevé que se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Este es un caso. El otro es el de contestación o usurpación del nombre, que permite a alguien accionar contra otro que está usando un nombre y aún cuando no le esté causando perjuicio, digamos, se puede estar haciendo pasar
por él. Esto es la segunda de las acciones. Y la tercera de las acciones es la acción por uso ilícito o impropio del nombre, y la puede intentar aquella persona cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral para que cese el uso. Entonces, este sería el objetivo de una persona que, por ejemplo, con mi nombre, yo soy un deportista muy reconocido y se hace un instituto que lleva mi nombre, un gimnasio que lleva mi nombre. Bueno, yo puedo reclamar por esto porque yo no lo he autorizado. Como ocurre en esta y en todas las tres acciones, puede demandarse conjuntamente las medidas impeditivas para que esto deje de suceder, en conjunto con la reparación de los daños, como decíamos, y la publicación de la sentencia. Muy brevemente, el artículo 72 dice, y esto ya estaba en la ley, el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre. Subrayamos notorio. A ver, un apodo no es un seudónimo. Puede llegar a serlo, pero que a alguien le digan chueco, gordo, flaco, rubia, lo que sea, no llega a ser un seudónimo. En algunos casos sí puede serlo. ¿Qué significa que goza de la tutela del nombre? Que, desde luego, alguien no tiene derecho a que se lo inscriba con un seudónimo en el DNI, pero sí puede entablar estas acciones de protección del nombre. Existen muchos casos de personas que tienen o un seudónimo que claramente lo es, como por ejemplo humoristas como Caloi o Landru, y otras personas que tienen, diríamos, algo que se parece a un nombre o un nombre artístico. Esto es desde luego muy común en actores, y que tienen en ese contexto un nombre que puede ser tutelado y protegido en la medida, desde luego, en que sea notorio. Y cuando decimos notorio, que sea claramente extendido y conocido, al menos dentro de una comunidad. Otro atributo de la persona muy relevante y de una regulación relativamente simplificada y breve, sin demasiadas innovaciones, es el del domicilio. Domicilio es un lugar dentro del ámbito geográfico territorial del país que la ley atribuye como asiento jurídico a la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. En este punto, el principio que mantiene el Código Civil es que la persona humana tiene como domicilio real el lugar donde ella reside habitualmente. Es una definición relativamente transparente. Tal vez se la deba especificar haciendo una distinción que suele aparecer en algunos manuales, como la distinción entre domicilio, residencia y habitación. Imaginemos una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja allí, tiene su familia allí. Ese es su domicilio. Durante las vacaciones de invierno se va a Bariloche durante 15 días. ¿Reside habitualmente en Bariloche? No. Ahí está con fines turísticos. Durante esos 15 días habrá tenido en Bariloche su residencia, pero no su domicilio. Su domicilio va a seguir siendo Ciudad de Buenos Aires, porque es, aún estando en Bariloche, donde se asume que reside habitualmente. Ahora, imaginemos que en el transcurso del viaje por tierra entre Buenos Aires y Bariloche ha pernoctado en La Pampa, en la ciudad de General Hacha o en la ciudad de Santa Rosa, y ha dormido allí. En esa noche específica, ese fue su lugar de habitación, que es un plazo breve donde alguien se encuentra en un momento determinado.
un instante más breve. Si ese momento es algo más largo, es la residencia. Pero para ser domicilio tiene que ser el lugar donde reside, donde está físicamente, con la intención de residir habitualmente. Y eso es lo que configura el domicilio. Aparece una regla especial con respecto al domicilio, que es que aquel que ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Entonces, alguien que podría vivir en la ciudad de Anguil, pero tiene un despacho de abogados en la ciudad de Santa Rosa, para todo lo que sea el ejercicio de su profesión legal, incluso para los efectos tributarios de su estudio, va a tener su domicilio dentro de la ciudad donde ejerce habitualmente su actividad. Esta es una excepción, porque alguien podría no residir allí, pero si es que tiene su actividad, para esos efectos sí lo va a tener allí donde la desempeña. Luego del domicilio real tenemos el domicilio legal, que es un caso más específico donde la ley presume para ciertos efectos jurídicos la posibilidad de que sin admitir prueba en contrario se asume que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Y son pocos casos, al menos los que dice el código. Otras leyes complementarias podrían tener otros casos de domicilio legal, pero los que prevé el código son el caso de los funcionarios públicos que tienen su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, los militares que lo tienen en el lugar en donde estén prestando servicios, las transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, la ley se lo atribuye en el lugar de su residencia actual. ¿Recuerdan la diferencia entre domicilio y residencia? Y finalmente el último caso que aparece es que las personas incapaces lo van a tener en el domicilio de sus representantes. Estos son domicilios real o legal generales. También puede haber, la ley lo prevé, el domicilio especial, que es aquel que la persona pacta en un contrato para la producción de efectos jurídicos que surgen del mismo. Esto es algo que voluntariamente se asume, es relativamente frecuente, y en esto va a haber que mirarlo con mucha sospecha, cuando estos elección de domicilio aparecen en el marco de contratos de adhesión, en la letra chica de cláusulas predispuestas que alguien firma y asume que constituye su domicilio en tal sitio, o hace una prórroga de jurisdicción de que se va a litigar los eventuales conflictos en tal sede que le es absolutamente imposible. En estos casos los jueces sí se encuentran facultados para modificar esta estipulación y declarar su nulidad parcial. Esto está más previsto en las partes de contratos del nuevo Código Civil y Comercial. Finalmente, y esto es el efecto más importante del domicilio, el domicilio determina la competencia de las autoridades de las relaciones jurídicas. Y la elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. ¿Qué significa la prórroga de la competencia? Que si yo fijo domicilio en Capital Federal, estaré asumiendo que la litigación los litigios que puedan surgir, puedo ser demandado, o si tengo que demandar lo debería estar haciendo en ese lugar donde yo fijé mi domicilio, ya sea de forma
de forma permanente o a través de una cláusula dentro de un contrato. Pero el domicilio es el centro específico que determina la posibilidad de establecer jurisdicciones, y también tiene sus efectos que no vamos a tratar acá, pero que son conocidos en cuanto a las notificaciones donde aparecen regulados en los códigos procesales.